No obstante, hay que resaltar que el dolor, si bien es cierto, es una parte inevitable de la vida, pero el sufrimiento no lo es. El dolor simplemente es y ocurre. El sufrimiento es la reacción ante el dolor. Imaginemos que te haces daño físicamente, sientes dolor, quizás llores, te curas la herida y sigues con tu vida. Al día siguiente, miras la herida, recuerdas el incidente, pero no sientes el mismo dolor ni lloras de nuevo porque comprendes que ya pasó. Ahora usemos este mismo ejemplo, pero con respecto al dolor emocional. Te encuentras platicando con un amigo y él te dice una grosería, un comentario que te duele en lo más profundo de tu ser. En ese momento te arde, quizá lloras, pero continúas con tu vida. Al día siguiente, recuerdas el incidente, recuerdas las palabras que tu amigo te dijo y te vuelve a doler como si fuera la primera vez. Te enojas, te frustras, te entristeces, pero sigues con tu vida. Una semana después, vuelves a recordar el incidente y te vuelve a doler. Te enojas, te frustras, te entristeces. Esta es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. De ahí la frase que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. El sufrimiento surge debido al apego que sentimos a no sentir dolor. Nuestra terca resistencia ante un hecho inevitable, una característica de la vida misma. Sentimos dolor y en vez de observarlo y aceptarlo por lo que es en ese momento, temporal y cambiante, nos aferramos al hecho de no querer sentir ese dolor, lo rechazamos, lo evitamos, lo escondemos. Sufrimos, alargamos e incluso incrementamos el dolor al no querer aceptar el ahora tal como es. Yo te etiqueté. Muchas gracias por acompañarnos en Sana tu Duelo. Les doy la bienvenida. Soy Elías Valencia. Ya saben que cada semana tenemos una cita aquí para enterarnos de temas interesantes, de temas que tienen que ver con nuestro ser humano, que tienen que ver con tanatología. Y el día de hoy tenemos, precisamente como les comenté en la introducción, vamos a platicar de apego, de cierre de ciclo, de sufrimientos, de dolor emocional. Y para ello les recuerdo, tenemos nuestras líneas de contacto. Estamos en cabina en el 312-31-39-98-1. En WhatsApp, 312-114-1244. Estamos transmitiendo también en Facebook, Sana tu Duelo Radio. Y en Spotify, les recuerdo que estamos también ahí con el podcast, Sana tu Duelo. Y tenemos muchas maneras de estar en contacto. Y el día de hoy nos acompaña una amiga que conocí hace algunos años cuando estudiamos tanatología. Ella es María Eugenia González Pereira, Marita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Elías, a ti por Gracias. recibirme. Y para ponernos en contexto, María Eugenia es terapeuta psicoemocional con un amplio abanico de especialidades, programación neurolingüística, gestal, psicocorporal, logoterapia, terapia sistémica, constelaciones familiares, especialidad de pareja, adolescentes, tanatóloga, sexóloga, y tienes un amplio currículum de muchas hojas y varios minutos. Sí, pero yo creo que lo más importante es que esas solo son herramientas para servir. Exactamente. Y sí son muchas. Y ese es la idea, el objetivo de este programa. Si podemos servir, si podemos dejar ahí un mensaje a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, eso es lo que queremos con este programa. Y en torno al tema, Marita, ¿por qué nos gusta sufrir? ¿O nos gusta sufrir? No. ¿Somos sufridos? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión de qué? ¿Por qué sufrimos? Mira, las personas sufrimos desde el pensamiento, desde lo que pensamos sobre lo que está sucediendo. Nuestro pensamiento tiene un enorme poder para mover lo que somos y hacia dónde vamos y para interpretar dónde estamos. Y nuestro pensamiento se forma de básicamente dos sustancias: lo que percibo con mis sentidos y lo que creo de lo que percibo. Y entonces genero un pensamiento y una emoción. ¿Y lo que creo no siempre es lo que es? No, sí, lo que yo creo siempre es lo que yo creo. Uh-huh. Y aunque la realidad sea otra, si yo creo que algo es una realidad B, aunque la realidad sea A, uh-huh, para mí la realidad B es la que cuenta. Y eso es lo importante. Entonces, ¿por qué sufrimos? No porque queramos,
porque nadie quiere sufrir. Eso de, ay, quiere sufrir, no, nadie quiere sufrir, nadie quiere. Y precisamente el no querer sufrir es la trampa que nos lleva al sufrimiento. El no querer sufrir es la trampa que nos lleva al sufrimiento. Así es. Ahora, ¿cómo cambiamos esos pensamientos o cómo cambiamos? Pues yo creo que mucho es este proceso terapéutico en donde entender que cuando uno va a un proceso terapéutico no va a que nos regañen, no vamos a que nos regañen, perdón, tampoco vamos a esta parte de decir, híjole, pues sabes qué, que es que estoy súper mal o estoy loco, no, no. Uno va a un proceso terapéutico psicoemocional a conocerse, a descubrirse, a encontrar las propias herramientas y aprender nuevas. ¿Para qué? Para construir felicidad. La felicidad no se alcanza ni se encuentra, se propicia, se construye. Entonces, ¿cómo le hacemos para no sufrir? Conocernos, entender toda nuestra parte física, mental, emocional, espiritual, energética, entender cómo pertenecemos al grupo, por qué somos gregarios, cómo reacciono y desde dónde reacciono, aceptar. La palabra mágica de repente se llama aceptar. ¿Aceptar qué? ¿De dónde vengo? ¿Cómo crecí? Y ya que lo acepto, lo puedo modificar, porque mientras me pelee con ello o no lo conozca, el timón no lo llevo yo. ¿Por qué sufrimos? Porque tenemos estamos como pegados. Más que el apego, estamos Más que el apego, el pegar. pegados a las creencias. A las creencias. Y entonces de repente, si sentimos que necesitamos amor, somos capaces de dar cualquier cosa y de aguantar cualquier circunstancia con tal de creer que somos amados. ¿Por qué de creer? Porque cuando vives una circunstancia contraria a tu dignidad, definitivamente no puede estar dentro del amor, aunque yo crea que es amor. Pero todas esas creencias y todas esas confusiones, por lo menos, bueno, en mi consultorio es donde la movemos, ¿no? Y funciona de maravilla. Ahora, ¿somos conscientes en algún momento de que estamos sufriendo? Sí, claro, se siente, ¿no? Ahora, a veces estamos tan acostumbrados a la mirada de sufrimiento que definitivamente nos atoramos y creemos que esa es la normalidad, porque no conocemos otra cosa. A veces hay orígenes pues, distintos y a unos nos toca una manera de vivir la experiencia de vida y a otros otra. Cuando una persona crece en un entorno de violencia, de humillación, de ofensa, de ser menospreciado, cansado, no reconocido, el dolor se va aceptando como normal, hasta que lo interiorizamos como una manera de vivir. Entonces no es que te guste sufrir, es que aprendiste a vivir sufriendo, que es diferente. ¿Y cómo concientizar eso? ¿Cómo salir de esa burbuja quizás Dando, en la que si yo de chiquito me pegaban, pues ahora de grande me siguen pegando? ¿En qué momento romper con ese? Cuando no me siento cómodo, pido ayuda. Es como en la escuela, cuando no sé sumar, un maestro me enseña. Y cuando no sé tirar la pelota, alguien me enseña a patearla. Y cuando... Pero no pasa lo mismo con las emociones, ¿o sí? Claro que sí, las emociones, hay una inteligencia emocional. Es más, que está por encima de la inteligencia intelectual. O sea, el Entonces, coeficiente intelectual puede ser muy alto, pero si no hay inteligencia emocional, estamos perdidos. Entonces, todas esas personas que viven esas situaciones de sufrimiento, ¿no están utilizando esa conciencia emocional? No es que no lo utilicen, es que esa se crea, se construye. Mira, tenemos todas las capacidades al nacer y al crecer también. Y las vamos dejando en la banca o en el cajón o arriba o afuera, de acuerdo a lo que nos funciona para sobrevivir. Yo escribo mucho cuando escribo en el periódico, en el Diario de Colima, los domingos, anuncio, que estamos total y absolutamente triunfantes cuando llegamos a la vida adulta, porque sobrevivimos a la infancia. Okay. En la infancia un niño no puede decidir, no puede elegir, no escoge la marca de pañales, ni si se los cambian o no se los cambian, ni si lo dejan llorando o si lo abrazan, si lo cargan o lo dejan, si le gritan o le gritan, si papá y mamá se aman o no se aman. Eso no lo escoge el niño solo está a expensas de que los adultos, entre comillas,
confiables, que los hay muchos y Irresponsables. otros no, irresponsables, no sean negligentes con su desarrollo. Y el niño, en su interior bioquímico, morfológico, orgánico, espiritual, energético, busca sobrevivir como tú y como yo. Y entonces se adapta al entorno. Y ahí viene donde nace el apego. Desde que nos conciben hasta los primeros 3 años, extendidito a los 6, ¿sí? Formamos el tipo de costumbre que vamos a tener para pegarnos, para agarrarnos y para sentirnos seguros, pertenecientes, reconocidos, dignificados. Entonces, cuando nuestro apego no hace este embone o engranaje con la dignidad y la autoestima sana, salimos rotos. Ahora la pregunta es, si ya sobreviviste a la infancia, que es uno de los mayores triunfos después de vivir, puedes aceptar que tus papás te dieron lo mejor que te podían dar, Con lo que tenían, con sus con recursos. lo que tenían, y que son personas comunes. Claro, aceptar eso y renunciar a la imagen que yo me hago de un padre o madre ideal y mi reclamo secreto no dan la talla de lo que yo imaginé que deberían de ser, pues es un proceso terapéutico de elevar tus emociones a la altura de la conciencia racional y después volver a dejar que se acomoden dentro de un orden de amor, de respeto hacia ti mismo. Siempre que estemos buscando la aprobación y el amor hacia afuera, tenemos que ir a terapia. Así, siempre. Pero ¿en qué momento yo me voy a ser consciente de que estoy buscando eso hacia afuera y no hacia adentro? Cuando yo le pido a alguien que me quiera y si no me quiere me pongo a sufrir. Okay. O sea, si alguien me dice, no, es que mira qué guapa está la otra, y yo me empiezo a sentir poca cosa, corro a terapia. Deberíamos de correr a terapia. Pero nos las han vendido como algo horrible porque les conviene que estemos sufrientes. Los sufrientes ¿Es negocio? son dependientes, sí, claro, son dependientes. Y compran la Y aprobación. consumen. Y el feliz es feliz. Es feliz a pesar Y de... es empático, y es dador de amor, y es entusiasta, y es creador. Lo que no han descubierto, por decirlo de esa manera, los mercados manipulativos, ¿no? Sí. Es que el que construye su felicidad es mucho mejor consumidor que cualquier otro, ¿eh? Y mucha mejor persona cuando convive en relaciones familiares o gregarias o de pareja, porque es mucho más nutriente y más productivo y más abundante y próspero ser feliz. Marita, la nutrición, me dices que tiene que ver también con la felicidad. Sí, definitivamente. Mira, nosotros, además de ser una mente que nos piensa, somos un grupo de sistemas que interactúan, confluyen y nos permiten mover esa mentalidad y esa emocionalidad. Es nuestro cuerpo. Y el cuerpo es, a grandes rasgos, un proceso químico. Y dependiendo de la sustancia química que corre por el torrente sanguíneo, son las respuestas hormonales y por lo tanto emocionales. Porque la hormona regula estados de ánimo. ¿De qué depende? Bueno, se interactúa todo, ¿no? El corazón, la mente, lo que pienso, el recuerdo, toda la información ancestral que está grabada en el ventrículo izquierdo del corazón y en la membrana de las células a través de la epigenética. Sí, a ver, imagínate, si no tuviéramos este acervo cultural de lo que hicieron nuestros ancestros, cada generación tendría que inventar el fuego. Ok. Entonces, el vivir es una oportunidad evolutiva desde el punto donde yo llegué, cuando nací. Recibo lo que me dan mis padres y mis ancestros, lo abrazo, lo acepto tal como es, sin juicio. Entonces tengo herramientas para construir algo mejor. Y cuando mis hijos y mis nietos y mi descendencia o mis sobrinos o los lugares donde yo sembré amor, trascienda con mis herramientas, estamos evolucionando. Entonces, si yo como alimentos que tienen muchos químicos, colorantes, que modifican la química de mi colon, de mi intestino delgado, este intestino grueso, si yo como esto, voy a estar modificando mi microbiótica. Y la microbiótica que tengo en mi estómago, en mis tripas, ¿sí? En mi sistema digestivo,
genera una u otra sustancia dependiendo de lo que yo le dé. Si le doy estrés, si le doy, por lo tanto, adrenalina y cortisol, pues va a generar sustancias y movimientos hormonales que me van a demeritar esta capacidad de descubrir la belleza en todo. ¿Qué Sí, tipo de alimentos tendríamos que estar ingiriendo entonces? bueno, realmente lo ideal, según los estudios, es que Frutas y comamos verduras. lo menos procesado. Ajá. Más allá de frutas y verduras es lo menos procesado posible, lo menos conservadores, menos la miel de maíz, que está, los azúcares y los sodios que le ponen a todos los procesados. Mientras más sana la comida sea, quiere decir más orgánica, más viva, ¿sí? Mejor nutrientes puedo tener, pero cada organismo también tiene su propia forma. Entonces Claro. hay que checar Y qué sus me propios cae bien requerimientos y qué no también. me cae bien. Oye, ¿por qué no comes col? Porque a mí me provoca inflamación. Ay, pero si es riquísima. Pues ha de Para ti. ser. A mí también me gusta, pero mi panza crece Sí, y y me además, pues, lastima. no es lo mismo que nosotros estemos trabajando ahorita en una cabina, aire acondicionado, al señor policía que está aquí en la esquina No, a bueno, las 12 del día en el solazo, a ¿verdad? 40 grados Es de calor, diferente, ¿va? es diferente, para empezar. Marita, nos apegamos, ¿a qué nos apegamos que sufrimos tanto? Un niño recién nacido, si no tiene un cuidador, se muere. Sí, así de fácil, porque somos bien indefensos y desprotegidos. Y cada una de nuestras células está programada para sobrevivir a cualquier precio. Entonces, nos adaptamos al entorno. Nuestro apego es la manera en que aprendemos a depender de los otros. Si yo hago esto, pasa esto. Si me muevo a la izquierda, sonríen. Si me muevo hacia la derecha, me golpean. Entonces, hago lo que me hace recibir comida, nutrimento, sonrisa y aceptación. De pequeñitos. Desde panza. Lo vas informando, es una información. Un bebé no es que no es tonto, no es que no sea inteligente, es que motoramente todavía no desarrolla la capacidad de hablar, de caminar, de moverse, pero el cerebro ya lo tiene, los sentidos ya los tiene. Esa bitácora de todo lo que sucede que voy anotando llamado todo cabe en la memoria, se va guardando. Entonces, cuando yo desarrollo un apego sano, pues es cuando fui cobijado, nutrido, no me sentí inseguro. Imagínate cómo se siente un niño de 5 años que está jugando, se mueve, se le cae el vasito de agua, hace un charquito de 10 centímetros de agua en un piso. Por cierto, ni siquiera alfombra. Y la mamá que está estresada y el papá le acaba de gritar y ofender, descarga toda su frustración y su ira, que también tomó de niña, en una criatura de 5 años. Y le empieza a gritar, nada más que el niño de 5 años es chiquito y la mamá para él es gigante. Sí, claro. Entonces no puede defenderse, aunque quisiera. Sabe que si se pone el tú por tú es conejito contra león. Entonces su sistema empieza a generar una cantidad enorme de adrenalina, cortisol, se fija el miedo y aprende a decirle, te amo, te amo, para ver si deja de gritarle o aprende a callarse y sentirse poca cosa. Y entonces cuando no se siente aceptado, cuando no se siente suficiente, cuando no se siente merecedor, cuando no se cree capaz, así crece y así sale a la vida. Pero esa información es reprogramable. Esa es la magia. Esa información es reprogramable. Y el duelo no es más que esta parte de entender que cuando perdemos a alguien O algo. o algo, no podemos aceptar porque nuestra mente está hecha para no aceptar que algo que amo, que algo de lo que dependo, ya no está. Y después me enojo porque alguien me lo quitó. Y si yo tengo bien claros mis apegos, mi duelo puede ser mucho más cómodo. Pero ante toda pérdida es un proceso de duelo y hay un Sí. tiempo de aceptación. Y puede ser de 2 semanas, un día, 2 años
o quedarse crónico para toda la vida, o no resuelto 30 años después, ¿eh? Depende de tus herramientas y depende también de todos estos apegos de los que estamos hablando. Y tu disponibilidad para abrirte, porque mucha gente se siente amenazada y siente que va a traicionar a su sistema familiar si se atreve a hacerlo diferente. Hay gente que disfruta contando historias desde el dolor. Sí, porque es lo que les da identidad. Y así se dibujaron su propia identidad. Y a veces usan, ¿no?, ese dolor, esa victimez, para esperar que alguien llegue a rescatarlos, alguien ajeno, externo, desde una carencia, desde un papá, mamá, en papá o mamá, o en representantes de papá y mamá, ven y rescátame, ¿no? Sácame de este hoyo de dolor, de este valle de lágrimas, sí, ¿no? Y hay quienes podemos elegir contarnos la vida desde el amor, desde la creación, desde el aquí y el ahora, y decir, aunque no entienda, esto tiene un para qué. Y aunque me duela y no sepa agradecer, sé que debo agradecerlo, porque para bien todo obra. Dice la Biblia, ¿no?, que a los que aman a Dios todo obra para bien, y yo me lo creo. Y yo creo que si yo puedo amar la creación, y ese es el primer paso, ¿no? Creértela, aceptarla, pues, claro. Entonces todo tiene que sumar. Para alguien que nos esté viendo, que nos esté escuchando y que de repente esté pasando por una situación que crea que es complicada, ¿cómo darle la vuelta para ser agradecidos y buscar ese para qué? Mira, en el momento, la verdad es que es utópico ser agradecido. No se puede. En el momento en que te está doliendo algo, no puedes ser agradecido. Por eso te chocan las autoayudas, ¿no?, estos libritos de, ay, agradece el dolor. Entonces, está doliendo, ¿no? ¿Cómo? O sea, si se acaba de morir mi familiar, ¿no? Vive tu duelo, acepta que te va a doler que haya muerto, ¿sí? Y di, no entiendo por qué, no creo en lo que voy a decir, pero en un paso de fe, en un paso de confianza, en un paso de esperanza, y por darle un sentido a mi vida, le digo gracias a la vida por esto que no comprendo, pero sé que más adelante voy a entender. Estoy mal, pero voy a estar bien. Claro. O sea, si no tenemos esperanza, estamos perdidos. O sea, si yo no puedo creer que al instante siguiente, después de que yo diga una frase, voy a tener una razón de existir y que mi vida está siendo útil para los demás, pues ¿qué hago aquí? Pero las personas no es que les guste vivir sufriendo, sino que así aprendieron a vivir y se dieron cuenta que si se enferman, les ponen atención. Entonces, si yo logro la atención de niño cuando me enfermo, ¿qué voy a hacer de adulto? Me voy a enfermar para recibir atención, porque lo que mi cuerpo y mi corazón anhela es afecto. Si yo aprendí que a través de los berrinches logro tener un bien, adquirir una galleta, o un abrazo de mamá, o verla preocupada, o una pareja, más adelante, ¿no? Entonces empiezo a hacer berrinches. Y entonces llego a la edad adulta, estoy en una relación de pareja, y como no me gusta que mi señora le ponga atención a un bebé de un mes de nacido, y no me voltee y deje al niño para abrazarme, entonces voy y le azoto la puerta, le aviento los muebles, y le digo que ella no me quiere. Porque estoy haciendo un berrinche. Lo estoy haciendo consciente, a veces sí, a veces no. Cada persona tiene un traje a la medida. No podemos generalizar ni los duelos, ni el sufrimiento, ni el apego. Hay generalidades, pero a cada persona le toca y merece una atención plena, absoluta, empática, comprometida, sin juicio, que lo acompañe a encontrarse. Mucho por lo que no les gusta la terapia es porque creen, para un lado, para el otro, que el terapeuta sabe más que el que va a terapia. Eso es súper equivocado, no es cierto. El terapeuta no puede conocer la vida de quien va a terapia. Sí. El terapeuta debe estar agradecido de que alguien le preste confianza. Y entonces hacerse responsable de esa confianza y acompañar al dueño de esa vida. Ese es un pequeño punto que cambia totalmente el resultado de la terapia. El resultado del duelo, el resultado del dolor. A veces acompañar al duelo o al preduelo es muy doloroso también.
Pero si yo empiezo a sentir lástima o dolor por el que está sufriendo, le estoy faltando al respeto, le estoy quitando su dignidad, porque tiene capacidad de vivir eso, de pasarlo, de superarlo y de vivir la experiencia y tomar los tesoros de la experiencia. Resignificarlo por ahí. No puedes tenerle lástima ni juicio de si lo hace bien o lo hace mal. Juicios, somos muy de juicios, somos muy de juzgar, de criticar, de dónde viene todo esto y a dónde nos lleva. Claro, porque venimos de una cultura de castigo-premio. Y si eres muy, 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 muy bueno, te compro un helado. Pero si eres muy malo, te pego y no te quiero. Y por el amor de Dios, mi apego me dice, pégate a donde te quieren. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo juicioso. Juzgo a los demás para sepulcros blanqueados. Al santo muerto, les digo yo. ¿Y somos conscientes de esta vida llena de juicios y prejuicios? A veces sí, a veces no. Y a veces cuando algo te va a hacer consciente lo niegas. Tu ego te dice, no, por aquí no vayas. Ya no vayas a casa de Marita porque siempre acaba con sus charlas profundas que duelen. Le pone la... ¿Eh? Le pone ahí el alcohol a la llaga. No, yo no. No, tú Yo no. le pongo besitos. Ok. Yo les pongo abrazo. ¿No se ocupa a veces también ponerle ahí No. alcoholito? No, ¿con qué derecho? Jamás. No despertamos más. No, no se necesita despertar desde el dolor. Ya estamos. Ya estás dolido. Ya estamos despiertos. La información ya la tienes adentro. Solamente es acompañar a mirarla. Hay un pasaje de la historia ancestral de cuando Abraham estaba casado con Sara, esa casi todo el mundo la conoce porque no los dicen en las iglesias, que Dios le dijo que Sara, siendo vieja, iba a tener un hijo, ¿no? Porque no tenían hijos. Y entonces pasaban los años, y Sara no tenía el hijo. Entonces a Sara se le ocurrió su fabuloso plan B. Y dijo, no, le voy a ayudar a Dios, ¿no? Entró su soberbia, todo lo que da, le trajo una esclava a Abraham, Agar, y le dijo a Agar, ten un hijo con mi marido para que se cumpla la palabra de Dios. Y en esa arrogante soberbia nació Ismael. Pero ese no era el plan de Dios. Y entonces Sara se embarazó siendo muy vieja y tuvo a Isaac, el hijo de Abraham. Pero empezó a tener celos y rivalidad con Agar y Ismael, su hijo. Y entonces logró que le expulsaran, la mandaran al desierto. Y mandan a Agar con su hijo, con una cantimplora, un bote de agua, por decirlo así, y un pan. Se le acaba el agua, se le acaba el pan, empieza a pasar su hijo sed. Y Agar lo coloca bajo una breve sombra de un tipo como de alguna zarza, alguna cosa así desértica, deja al niño y en su mente dice, aquí lo voy a dejar para que se muera por lo menos en la sombra y no al sol. Y sigue su camino y dice este pasaje del Antiguo Testamento que escuchó la voz de Dios que le decía, Agar, ¿dónde está Ismael? ¿Dónde está tu hijo? Es que como ya nos estamos muriendo lo dejé a la sombra. Dijo, no, regrésate por él porque él también tiene la promesa de descendencia que harán naciones. Y regresa y le dice, es que no me miraste, ahí estaba el agua. Y a 5 metros de donde dejó a su hijo había un pozo con agua, un oasis, donde podía haber bebido y haber encontrado raíces, pero no la vio. Y yo siempre uso este pasaje del Antiguo Testamento para explicar que ahí está la solución. Siempre está, pero no la podemos ver. Estamos tan metidos, ensimismados en nuestro dolor, en nuestra pena, en nuestra victimización, en el yo no puedo y en creerme lo que me hicieron creer, de no soy suficiente, que no veo mi pozo de agua y me seco. No ves toda la abundancia, no ves todo el amor que puede haber alrededor. Que ahí está. Todos tenemos una zapatilla de cenicienta de cristal, todos, cada uno tiene una para su pie. No le queda a nadie más, solo a ti. Ahí está. Hay que tomarla. El camino directo para encontrarla, pues vengan a terapia. O sea, de veras. Como te decía, si yo cuento mi historia desde el dolor,
Está Pues ahí nos horrible. vamos a quedar. Pero yo Ahora, te cuento todas mi estas bendición. Yo fui a terapia a los 16 años y de ahí me aferré, ¿eh? encontraste ahí Y en mis la papás son terapia. extraordinarios papás, pero mi manera de percibir la vida, la historia ancestral, lo que tú quieras, me llevó a estar confundida y después descubrí mi oasis. Y ya no salí. Ya dije, Sí, aquí claro, de soy. aquí soy, por supuesto. Y después dije, no es nada más para mí, Hay que esto es compartirlo. para todas las naciones. Entonces, ¿qué hago? Entrénate. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Es importante, Marita, ir cerrando ciclos. ¿En qué momento cerramos ciclos para evitar sufrimientos? Pues es definitivamente, lo decíamos ya, por el estrés, ¿no? Mientras no cierres el ciclo de la amenaza, la tensión de supervivencia y de defensa sigue activa. Entonces, cerrar el ciclo no quiere decir olvidar, quiere decir dejar de ocuparme de ese tema porque ya está resuelto. Entonces, cuando alguien muere, no puedo continuar reclamando que no viva, porque me puedo quedar siempre sin una respuesta y nunca cerrar el ciclo porque esa persona físicamente, su cuerpo dejó de funcionar. Sí. Y lo mejor es poner la mirada en cómo me relaciono con su espíritu, con su legado, con su memoria y dejar y respetar el espacio vacío de su presencia física y aprender a relacionarme con la presencia memorial, espiritual y energética de mi ser amado. ¿Cómo? ¿Cómo hacer esa relación? Aprendiendo a ver las señales, aprendiendo a estar en calma y aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, como la oración de la serenidad, que dice: Señor, dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia. Que se haga tu voluntad, Dios, y no la mía. Y vamos diciendo eso por la vida. Pero lo Pero, deberíamos de traer como sello. ajá, pero sin embargo, cuando tenemos que aplicarla, Es que cuesta mucho trabajo. A nadie nos gusta que nos quiten el colchón. claro, O sea, ¿quién en su sano juicio quiere dormir entre hormigas rojas? Nadie. Duele, arde. No es broma. ¿Quién en su sano juicio quiere comer piedras calientes? Nadie. Yo nunca he visto un letrero que diga comedores de vidrio anónimos, ¿verdad que no? Entonces, nadie se hace daño a sí mismo sabiendo que se hace daño. Siempre tomamos decisiones creyendo que es lo mejor. ¿Para qué? Para alguna ganancia, que aunque tú y yo no la veamos, para ellos sí está. Entonces, no es sal del sufrimiento, es vívelo. Porque a algún lado te va a llevar, el caos te empuja. El caos siempre te va a empujar a buscar una salida. Entonces le decía a mi mamá, le decía, no sabes cómo bendigo a la gente que se le complica la vida. Me dice, ¿por qué? Le digo, pues porque ve los teléfonos hoy en día, ve las lavadoras, ve las tuberías, ve todo el avance tecnológico, inventos, soluciones. soluciones, porque un caos empujó a una persona que utilizó su ingenio, ideas, su genialidad, su fuerza, su conexión con cómo funciona, creó comodidad para todos. Eso hay que aplicarlo también en nuestras vidas, Claro, en nuestras siempre que mentes, llegas claro. a algo después del caos, es que ya te pertenece, es de los demás, tú ya lo Tú ya, tienes. Cuando ya está en tus manos el invento, tú ya lo posees porque lo ideaste, porque tienes los mapas en tu cabeza. Pues ahora pues úsenlo. Y por eso tenemos lavadoras, agua de la llave, trenes que nos transportan, teléfonos que son verdaderamente una maravilla. Son 2 riñones míos, o sea, yo aquí traigo toda mi vida. Tenemos el banco, el teléfono, la sí. comunicación, la pertenencia. Pues todo está ahí. Entonces hay que aprender a verlo de esa manera. Y sobre todo hoy en día, y con la amenaza que traemos de la inteligencia artificial, hay que tener conciencia y crearnos un pensamiento crítico. Si no me lo dieron, no
no importa, dátelo tú. Ya eres adulto. Es que mi mamá no me compraba helado. Pues ve y cómpratelo. Si ya tienes, si ya puedes, si ya quieres. Es que mi mamá, sí, pero ya no estás ahí. Hoy estás aquí. Ve y cómprate un helado. No, es que tienen conservadores. Hazlo. Es bien fácil. Mira, pones la fruta, pones crema, un poquito de leche nido, ese es el truquito, un poco más de azúcar, lo mueles todo, lo metes en un tupperware, en un contenedor, lo congelas. Al otro día, cuando tiene como 8 o 12 horas de haberse congelado, lo sacas, lo partes en cuadritos o ya estaba en cuadritos, lo metes en una licuadora bien potente, lo mueles, lo vuelves a envasar y ya es helado. ¿Verdad que sí se puede? Claro que se puede. Pues hay que aprender eso, hay Que que... mi mamá no me compraba paletas a la salida. Métele agua de limón al congelador. No tengo congelador. Dile a tu vecina. Es que le caigo gorda. Tócale la puerta. Escúchala. Tal vez no le caes gorda. Tal vez Hay un juicio. No, de chiquita se cayó y se le quedó la boca seria. Ok. Hay un juicio. O sea, yo Sí. a priori digo y no entiendo qué está atrás. O sea, ábrete. Está dispuesto a escuchar lo que la vida te da. Ábrete a ver el pozo que está a 5 metros de ti. Ahí está la solución. En terapia. En terapia. Conmigo. Soy muy buena. Ya la escucharon aquí a María Eugenia González. Marita, se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros compartiendo este espacio en Sana Tu Duelo, por abrirnos la mente, por abrirnos los ojos, por decirnos que sí se puede, Sí. que nunca es tarde, No. que todos podemos, como tú dices, podemos leer, podemos escuchar, podemos Y ver no hay información. etiquetas. No se etiquete, no te etiquetes como malo, bueno, no puedo. No hay etiquetas. Cada día nos construimos. Cada día es una nueva oportunidad. ¿Puedo hacer mi anuncio? Por supuesto que sí. Bueno, pues me encantaría que a cualquiera que quisiera venir a charlar, a platicar o a vivir cualquiera de las dinámicas o técnicas que podemos tener a su disposición, pues solamente me mande un WhatsApp con su nombre y de dónde los conozco al 312-155-7328. Soy María Eugenia González, Marita, para ustedes, para la vida y para Dios, y espero muy pronto poderlos encontrar y que encontremos juntos un camino de felicidad. Ese es el objetivo. Te agradezco mucho, de en verdad, muchas gracias por haber compartido estas palabras con nosotros, tu tiempo, tu espacio, porque sé que hiciste ahí algunos huequitos para poder acompañarnos. 312-155-7328. Muchas gracias, Marita, corazón. un placer Te volver a quiero saludarte, yo también. profundamente. Nos despedimos, hasta luego, nos vemos la próxima semana en Sana Tu Duelo. Muchas gracias.